Describe la preparación de 100 mililitros de HCl. Pues ya sabemos que el HCl hace alusión al ácido clorhídrico. Ya hemos trabajado con este compuesto en varias ocasiones anteriores. Bien, 6 molar a partir de HCl, o sea, ácido clorhídrico concentrado, cuya botella indica 1,18 gramos sobre mililitro. Bueno, se infiere e identificamos este dato como la densidad por sus unidades, por supuesto, y una concentración del peso-peso, que ahí me la están indicando claramente, que es igual al 37%, ¿verdad? Bien, antes de darle solución a este ejercicio, quiero ponerte en contexto que existen varios caminos para poder abordarlo, ¿no? Bien, yo te voy a mostrar algunos de estos, inclusive durante la solución del mismo existen ramificaciones, ¿no? Puedes hacer desviaciones durante el desarrollo de las soluciones y obtener aún así otros caminos, pero al final de cuentas no hay que perder de vista que cualquier camino que tú desees elegir, siempre y cuando se aplique un razonamiento bastante lógico y conducente, ¿verdad? Nos va a llevar al mismo resultado, ¿no? Bien, sin más preámbulo al respecto, entonces vamos a iniciar con alguna de esas soluciones. Como ya es costumbre en esta serie de ejercicios para nosotros, vamos a iniciar con una solución bastante formal, una solución muy matemática. Bien, quiero que notes que nuevamente te pide que tú describas la preparación de 100 mililitros de ácido clorhídrico 6 molar. Es decir, te piden que tú diluyas una solución. Este es un proceso de dilución porque a partir de una botella de ácido clorhídrico concentrado, cuyas características químicas pues te las menciona ahí a continuación, tú debes de extraer de esa botella y preparar en otro recipiente, un recipiente adecuado para preparar una solución, por supuesto, y esa solución debe de tener estas condiciones, ¿no? Entonces tengo un frasco que tiene una concentración en peso y yo debo de preparar una solución en concentración molar, ¿verdad? Entonces debo de tener presente ambas ecuaciones y de alguna manera debo de encontrarme una relación, una fórmula que me permita correlacionar estas dos variables, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que este es un proceso de dilución, así que por una parte voy a tener las variables correspondientes al frasco diluido y por otro lado voy a tener las variables correspondientes a la botella de ácido concentrado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en claro porque es muy importante en este contexto, ¿no? Bien, entonces comenzando con la molaridad, bueno, ya en ocasiones anteriores hemos utilizado variantes de la molaridad. Yo voy a empezar desde el principio. Sabemos que la molaridad es igual al número de moles entre el volumen en litro de la solución. Por lo tanto, también sé que puedo sustituir el número de moles, ¿verdad? Que yo sé que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces, sustituyendo esta pequeña ecuación en la fórmula de la molaridad, pues tengo la expresión de que la molaridad también la puedo determinar dividiendo la masa entre el peso molecular por el volumen. Bien, este es por un lado. Bien, por otro lado tenemos la fórmula del porcentaje en peso. Sabemos que el porcentaje peso-peso es igual a la masa del soluto, que en este caso corresponde a la misma masa que en la expresión de la molaridad, ¿verdad? Entre una masa total. Bueno, ya hemos dicho que hemos definido a masa total como MT, ¿no? Para mejor manejo de ella matemáticamente, ¿verdad? Por 100. Entonces, en este caso, fíjate, como me dan la densidad de la solución concentrada, sabemos que es conveniente tener presente que la densidad es igual a la masa entre el volumen, toda vez que me dan el dato de la densidad de la solución del frasco concentrado. Entonces, este se podría decir que es la densidad de la mezcla como tal. Entonces, vamos a designarla como ρT. Entonces, aquí eso me implicaría colocarle también los subíndices a la masa y al volumen respectivamente. Por lo tanto, si yo despejo para la masa en esta ecuación, pues voy a tener que la masa va a ser igual a la densidad de la mezcla por el volumen de la mezcla o la densidad de la solución y el volumen de la solución. ¿Qué solución? Del frasco concentrado. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Esto
todo con la finalidad de hacer esta sustitución en esta ecuación del porcentaje en peso, ¿verdad? Entonces vamos a insertarlo aquí. Esto, nuevamente repito, ya lo hemos hecho, ya te lo he mostrado en videos anteriores, así que a más detalle, por supuesto. Entonces aquí ya lo estamos haciendo de manera rápida, porque ya sabemos más o menos a qué ecuación vamos a llegar. Entonces el resultado de esta sustitución pues, nos va a quedar de esta forma. Y ahora bien, fíjate, eh, vamos a analizar en este momento, vamos a hacer un paréntesis, las variables que yo tengo. Mira, tengo densidad dentro del contexto del ejercicio, pues aquí está, ¿no? Fíjate, el porcentaje en peso, pues aquí está. Mira, esta masa va a ser sustituible por una de esas dos masas. En algún momento hicimos un ejemplo o un ejercicio donde despejamos esta masa de aquí y ese término lo sustituimos acá. Ahorita lo vamos a hacer al revés porque así nos conviene hacerlo. Mira, vas a ver, tú vas a caer en cuenta el por qué. Mira, este volumen total es el volumen que yo debo de sacar, fíjate. El proceso está de la siguiente manera. Del ácido clorhídrico concentrado, déjame platicarte que físicamente esta botella se encuentra, o en este compuesto se encuentra en fase líquida, no es sólido, así que es lógico pensar que hay un volumen de ese frasco que yo voy a sacar para agregar a otro frasco de 100 mililitros y finalmente poder encontrar una concentración del 6 molar, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, ese volumen que yo voy a sacar pues es incierto, ¿no? No puede ser al tanteo, por supuesto, tiene que salir producto de un cálculo, ese volumen es este, porque ese subíndice T me hace alusión del volumen de la solución y la solución principal para mí es esta del frasco concentrado, así que es mi incógnita, no nos espantemos, no se va a reducir así como lo hemos hecho en ejemplos anteriores con este otro volumen, ¿verdad? Porque hablando de este término, a ver, mira, la molaridad es esta a la que yo voy a llegar. En otras ocasiones era la incógnita, pues aquí ya me la dan, yo debo llegar a 6 molar, entonces ese valor va a ser sustituido por ese término de aquí, ¿no? El peso molecular, por supuesto que lo puedo calcular. Mira, la masa pues, es lo que voy a sustituir acá, ¿no? Y este volumen es el volumen de la solución que yo voy a preparar, que aquí está, ¿no? Los 100 mililitros, ¿no? Que por supuesto los voy a convertir a litros, ¿no? Pero eso tampoco va a ser mayor problema, ¿no? Si caes en cuenta por qué estamos haciendo todo esto, bien, entonces a partir de aquí, ahora sí te puedo decir que despejar para la masa en esta ecuación de la molaridad nos va a quedar más o menos de la siguiente manera. La masa va a ser igual a la molaridad por el peso molecular por el volumen. Y a este ya no le pongo el subíndice T porque ya te platiqué que ese volumen, este volumen de aquí es distinto a este volumen de acá, ¿no? Bien, entonces vamos a ponerle aquí sustituye, y verá, voy a nombrar estas ecuaciones, o sea, ecuación uno y ecuación 2, ¿no? Para llevar un orden, ¿no? Mantener un orden. Y entonces vamos a poner sustituyendo yendo la ecuación uno en la ecuación 2 tenemos, ¿sí? Y esa sustitución la vamos a hacer a continuación. Fíjate, porcentaje peso, peso va a ser igual. En lugar de esta masa, porque esas sí son las mismas, yo voy a escribir esta masa de aquí, porque es la masa del soluto. Mira, la masa del soluto que yo voy a sacar de este frasco, que va a corresponder a esta misma masa que voy a agregar a ese otro frasco, ¿no? Entonces, por eso son las mismas. Bien, entonces, molaridad, peso molecular por volumen, ¿no? Es este término que lo voy a poner aquí, ¿no? Bien, dividido esto entre la densidad de la solución o la densidad de la mezcla concentrada multiplicada por el volumen de la mezcla concentrada, ¿no? Que es la botella final, ¿verdad? Por 100, ¿no?
Y ahora sí, mira, tengo una ecuación, perdón, yo no te puse por porcentaje, es por 100, ¿no? Mira, y ahora sí, tengo una ecuación, mira, cuyas incógnitas, ¿cuáles son? A ver, el porcentaje en peso es este de aquí, ¿no? La molaridad es la molaridad a la que voy a preparar mi solución. El peso molecular no lo tengo, pero por supuesto que lo puedo calcular. El volumen es el volumen al que voy a preparar la solución, los 100 mililitros. La densidad de la mezcla o la densidad del ácido concentrado es esto, porque así lo definí en un principio. Y el volumen del ácido concentrado que debo de tomar para pasar al otro recipiente, pues es este de aquí. Así que esta ecuación solamente cuenta con una variable que desconozco. Pues la puedo despejar, ¿no? Por supuesto. Y entonces, bien, aquí simultáneamente el despeje, esto primero lo tengo que pasar al numerador, ¿no? Porque el volumen o la variable que deseo despejar está en el denominador, entonces la pasamos al numerador. Así que eso lo vamos a hacer en un primer momento y lo vamos a escribir al principio: densidad de la mezcla por el volumen de la mezcla por el porcentaje peso, para no confundirte. Y de este otro lado, pues me va a quedar todo esto, ¿no? Lo que está en el numerador: molaridad, peso molecular por volumen por 100, ¿no? Bien, y ahora sí, le estorba la densidad y el porcentaje en peso al volumen, entonces están multiplicando, pasan simultáneamente al otro lado, dividiendo, ¿no? Entonces vamos a escribir esto por acá: el volumen de la solución del ácido concentrado va a ser igual a multiplicar la molaridad por el peso molecular por el volumen al que se va a preparar por 100, todo esto dividido entre la densidad de la solución del frasco concentrado multiplicado por el porcentaje peso, ¿no? Bien, se infiere que con esto nos vamos a hallar nosotros el volumen del ácido concentrado que voy a sacar para trasvasar a otro recipiente y finalmente poder preparar mi solución bajo estas condiciones, ¿no? Bien, toda vez que ya hemos explicado que el ácido concentrado pues se encuentra en una fase líquida, ¿no? Entonces vamos a hacer la sustitución, el volumen, por lo tanto, del ácido concentrado, o sea, el volumen total, por así decirlo, va a ser igual a la molaridad, 6 mol sobre litro. Vamos a escribir las unidades de raíz de la molaridad por el peso molecular. A ver, no tenemos el peso molecular, pero aquí mismo lo vamos a determinar. El peso molecular del HCl, y ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, pero vamos a hacerlo rápidamente para no dejar nada en el aire. Entonces, déjame te muestro los elementos que vamos a utilizar para esto. Entonces, aquí están, y pues de una vez la calculadora, ¿no? Entonces, sería, a ver, sumar una vez la masa atómica del hidrógeno más una vez la masa atómica del cloro, ¿no? Entonces es 1.0079 más 35.45, ¿verdad? Así rápidamente, esto nos da 36.4579. Entonces, 36.4579 gramos mol, ¿verdad? Bien, ya entonces podemos continuar en la sustitución de la ecuación. Ponemos aquí el valor del peso molecular: 36.4579 gramos sobre mol, ¿verdad? Eh, el volumen en litro de la solución que voy a preparar, que son los 100 mililitros. A ver si ya tú lo sabes convertirlo. Ya te he dicho que es simplemente dividir entre 1000, y dividir entre 1000 es correr el punto 3 lugares hacia tu izquierda o hacia la izquierda. Entonces sería 1, 2 y 3 acá de este lado, ¿no? Entonces quedaría 0.1, ¿no? Entonces 0.1 litro, ¿verdad? Y por 100 nos va a faltar ahí al final. Trazamos una línea de quebrado, ¿sí? Y la densidad del ácido concentrado, que es 1.18 gramos sobre mililitro, multiplicado por el porcentaje en peso, que es, en este caso son 37. Pues esto es adimensional, así que simplemente se escribe el número, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en la calculadora todo de una sola vez. Entonces vamos a ponerlo por aquí.
y utilizamos este comando. A ver, es 6 por 36.4579 por 0.1, ¿sí? Por 100, ¿verdad? Nos pasamos al denominador y en el denominador es 1.18 por 37, ¿verdad? Le damos a igual y esto nos da un resultado de 50.10, ¿no? De acuerdo a los dígitos que nosotros hemos estado utilizando. ¿Verdad? De que todo esto va a ser dependiente también de los dígitos que tú ocupes y por supuesto de la tabla periódica que tú ocupes, porque hay veces que en cuanto a masas atómicas se refiere, varían por centésimos, décimos, centésimos o milésimos los valores en las tablas periódicas de los elementos, ¿no? Bien, entonces aquí es 50.10. ¿En qué unidades? Esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer el correspondiente análisis dimensional partiendo de lo que ya tengo. A ver, aquí de entrada, fíjate, mol entre mol se reduce a la unidad, litro este está en el numerador y este está en el denominador, se reduce a la unidad, así que aquí me queda gramo en el numerador. Por otro lado, fíjate, acá tengo gramos sobre mililitro, entonces pues vamos a hacerlo aquí abajito. Entonces, fíjate, tengo gramo en el numerador, le tengo que poner un 1 en ese denominador, ¿verdad? Trazo una línea de quebrado principal que corresponderá a la línea de quebrado que tengo ahí. Y abajo tengo gramos sobre mililitro. Ya sabes cómo se resuelve esto, extremos con extremos, medios con medios. Así que en los extremos hay gramos por mililitro y en el medio hay simplemente gramo por uno, o sea, gramo, ¿no? Gramo entre gramos se reduce a la unidad, así que me quedan unidades de mililitro, ¿no? Entonces esto será en mililitro. Y pues esto corresponde al volumen que yo tengo que tomar del ácido concentrado, de este ácido que tiene estas características, para luego agregar a mi matraz aforado, por supuesto, mi matraz aforado de 100 mililitros y después sé que si lo termino de aforar tendrá justamente esta concentración porque eso es lo que estoy indicando en esta ecuación, ¿no? Bien, esta es una de las vías formales para realizar este tipo de procedimientos, para realizar este tipo de cálculos, ¿no? Entonces, déjame mostrarte otra que es, yo considero la más convencional de todas, o al menos la que más se enseña en el aula, o bueno, en este caso en el laboratorio, ¿no? Para hacer la preparación de la solución. Bien, la segunda vía que tú podrías tomar para realizar este ejercicio, y como ya te lo mencioné, es la más común, o al menos desde mi punto de vista, la que más he observado en cuanto a la cátedra de los profesores, es la siguiente. Bien, entonces se trata de determinar una masa que yo debo de retirar del frasco o de sacar del frasco, ¿verdad? Porque ya te indiqué en algún otro video cómo realizamos la descripción de la preparación de una solución, ¿verdad? Entonces es un procedimiento análogo, ¿sí? Y esa masa la voy a calcular con la ecuación de la molaridad, por supuesto, utilizando estos datos, porque son los datos que debe de tener mi solución, la solución que voy a preparar, por supuesto teniendo en cuenta que va a ser en un matraz aforado de 100 mililitros, cuya molaridad final va a ser igual a 6 molar, ¿verdad? Entonces, la molaridad en este caso va a ser igual a masa entre peso molecular por el volumen, porque ya sabemos que la molaridad puede tener esta forma, por lo tanto, despejando de aquí la masa va a ser igual a la molaridad por el peso molecular por el volumen. Entonces, hacemos esta operación, o bueno, sustituimos los datos. La molaridad es la molaridad a la que deseo llegar, 6 mol sobre litro, ¿verdad? Utilizando las unidades de raíz de la molaridad, por supuesto. El peso molecular habíamos quedado que resultó en 36.4579 gramos sobre mol, ¿verdad? Y el volumen, pues es el volumen al que voy a preparar mi solución, que en este caso son 100 mililitros, convertidos a litros sería entonces 0.1 litros, ¿no? Entonces, realizamos esta pequeña operación, vámonos a la calculadora y la hacemos de un solo golpe, entonces 6 por 36.4579 por 0.1
0.1, ¿verdad? Entonces, esto me da 21.8747. Vamos a utilizar 4 dígitos después del punto decimal. 21.8747, ¿verdad? Unidades, fíjate, aquí mol entre mol se me reducen, litros entre litros también se reducen y por supuesto esto me va a quedar en unidades de masa, ¿verdad? Bien, esta masa entonces es la que yo debo de retirar del frasco concentrado, ¿verdad? Para diluir. Sin embargo, mira, aquí tengo que tomar en consideración la concentración del ácido del que yo voy a tomar la botella, porque si bien es cierto, en un ejemplo anterior que hicimos, no consideramos o consideramos el frasco como que estuviera al 100% o químicamente puro, pero pues en este caso no está químicamente puro, tiene una concentración al 37% en peso, entonces esto se resuelve de esta manera, haciendo una base de cálculo, ¿verdad? Y esta base de cálculo va a ser así. Entonces decimos, tengo 21.8747 gramos que deseo obtener químicamente puros, vamos a llamarle así, designando las siglas QP para ello, cuyo debo de agregar a mi frasco o a mi matraz de 100 mililitros. Entonces, pero yo no tengo un frasco que está químicamente puro, en su defecto tengo un frasco que dice que está el 37% en peso, entonces la base de cálculo va a ser así. En ese frasco, de cada 100 gramos de ese frasco, que es una solución, ¿verdad? Ya te había hablado acerca de esto en el tema preliminar a las unidades de concentración y te había dicho que es conveniente describir a los reactivos de laboratorio como soluciones y aquí es donde se utiliza esto, ¿verdad? De 100 gramos de esta solución, porque al final de cuentas, aunque está concentrado este frasco, no deja de ser una solución. Tú te puedes dar cuenta, pues una solución que está diluida inclusive al 37% en pesos, y ahí me lo dice claramente, ¿no? De ácido clorhídrico al 37%, y eso se lo podemos poner aquí inclusive, mira, así tenemos que hacer lo más enfático posibles, ¿no? De cada 100 gramos que yo saque de esa botella, mira, 37 gramos van a corresponder a los ácidos químicamente puros, ¿no? Bien, y esa va a ser mi base de cálculo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, esto, haz de cuenta que esto es un factor de conversión, ¿no? Donde numéricamente hablando tengo que multiplicar este por el 100 y al final tengo que dividir esto o el resultado de ese producto entre 37, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, te muestro en la calculadora. A ver, aquí está. Vamos a realizar esta operación. Entonces es 21.8747 por 100 de una vez. Todo esto dividido entre 37. Bien. Y esto me da un valor de 59.1208. No vamos a seguir utilizando 4 dígitos después del punto decimal. Entonces 59.1208. ¿En qué unidades está esto? A ver, vamos a ver. Mira, esto fue con la finalidad de reducir los gramos químicamente puros que yo deseo tener y sustituirlos por los gramos de la solución del frasco que tengo, ¿no? Para poder sacarlo de ahí. Entonces yo debo de, esto significa que mira, en lugar de sacar 21.8747 gramos, yo debo de sacar de este frasco 59.1208 gramos para que esos se equiparen o igualen a los 21.47 químicamente puros, porque este frasco arrastra impurezas, ¿no? Arrastra agua, por supuesto, ¿no? Entonces, haz de cuenta que de esos 59.1208, 21.8747 corresponden verdaderamente a ácido clorhídrico y el resto, pues no sé cuánto sea la diferencia, ¿verdad? Pues hace el cálculo tú en la calculadora, el resto será pues seguramente agua, ¿no? Entonces, por ello aquí le ponemos gramos de la solución del frasco
del ácido clorhídrico que está al 37% en peso, ¿no? Que es esto que tengo acá, ¿no? Entonces, no sé si me explico. Ahora bien, pero tú dirás, pero tú ya me habías comentado que el ácido clorhídrico está líquido. ¿Cómo es que vamos a pesar eso? Bueno, tienes aquí dos opciones. O pesar esto en una balanza de alguna forma, que sí se puede, ¿no? Esto, por supuesto que hay materiales que te permiten pesar el líquido, claro está, ¿no? En los instrumentos y materiales indicados, o pues como tenemos la densidad del frasco, pues podemos hacer la sustitución, ¿no? Bien, entonces sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen, por lo tanto, si yo despejo de aquí el volumen, porque este reactivo se encuentra en fase líquida en la botella del frasco, ¿verdad? En la presentación que viene, entonces me va a quedar igual a la masa sobre la densidad. A ver, aquí el volumen pasa a multiplicar y como la densidad le va a estorbar, pues pasa a dividir, ¿no? Entonces, básicamente es una sustitución de una variable por otra, ¿no? Digo, para explicarte el despeje, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos la masa que tenemos que sacar de ese frasco, que son los 59.1208. Ya me voy a evitar ponerle todo el contexto, ya tú sabes a qué se refiere, simplemente le voy a poner gramos y la densidad pues es la densidad del frasco, ¿no? Esto tiene que corresponder y tiene que tener sentido común lo que estás haciendo, ¿no? No lo estamos haciendo al tanteo, ¿no? 1.18 gramos sobre mililitros, ¿no? Bien, entonces solamente implica dividir. Vamos a hacer esta división. Aquí tenemos la calculadora. Entonces ponemos nuestro comando de división 59.1208. Esto dividido entre 1.18. Con esto voy a hallar, por supuesto, el volumen que tengo que sacar de la botella, si es que no quiero pesarlo, ¿verdad? Que ya te expliqué que sí se puede, pero pues sacar el volumen yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Pues lo puedo hacer con una pipeta, con una micropipeta, con cualquier material que te permita realizar esta operación, ¿no? Y fíjate que aquí nos dice que da un volumen de 50.10 y vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Por conveniencia. ¿En qué unidades? Pues como ando buscando volumen, pues lo más seguro que esto va a quedar en mililitros y lo puedo ver aquí directo desde el análisis dimensional. A ver, este gramos está en el extremo, recuerda que abajo de ese gramo hay un 1, está en el extremo y este otro gramo está en el medio, así que como van a quedar en lados opuestos del quebrado, pues se van a reducir a la unidad. Y este mililitro, fíjate, como está en el extremo del denominador, va a quedar en el numerador del quebrado principal, es decir, aquí en esta posición, y por eso me queda mililitros, ¿no? Entonces, finalmente, nota que yo te dejé la respuesta anterior a conveniencia para que tú pues saques tus conclusiones. Este camino es el que generalmente seguimos mucho en el laboratorio. Yo creo que porque es más fácil asimilarlo, es más fácil conducirlo, la verdad, y es más fácil también entenderlo, por supuesto, ¿no? Que la otra solución matemática que te puse, ¿no? Implicando todas las ecuaciones, juntándolas en una misma y hallando una sola ecuación y sobre todo comprender por qué estás haciendo eso, ¿no? Sin embargo, pues los resultados coinciden, ¿no? Bien, un tercer camino, déjame mostrarte, es el que te voy a enseñar a continuación. Entonces, para esta tercera y última solución, algunos prefieren utilizar el principio de equivalencia molar, que te dice que el número de moles en una dilución inicial corresponde al número de moles en esa dilución final, ¿no? Entonces, sabemos por la ecuación de la molaridad que la molaridad es igual al número de moles entre el volumen de la solución. Por lo tanto, si yo despejo de aquí el número de moles, voy a tener que el número de moles va a ser igual a multiplicar a la molaridad por el volumen. Entonces, sustituyendo esa ecuación en el principio de equivalencia molar, tenemos que la molaridad por el volumen en un estado inicial va a ser igual a la molaridad por el volumen en un estado final, ¿no? Entonces, fíjate, la molaridad en el estado inicial o en la solución concentrada será la molaridad del frasco, que no la tengo, pero pues, por supuesto que se puede calcular. Yo ya te he mostrado en videos anteriores cómo calcular esa molaridad a partir de estos datos.
¿verdad? Este volumen es el volumen que se desconoce, por supuesto, es la incógnita. Esta molaridad es la molaridad a la que tú deseas preparar tu solución y este volumen es el volumen al que tú deseas preparar tu solución. Es decir, la molaridad y el volumen de tu solución final, ¿no? Entonces, calculando la molaridad de esta botella, indicada con estas condiciones, sabemos que tenemos que correlacionar las dos ecuaciones, la de molaridad y la del porcentaje peso-peso. Ya lo hemos hecho, pero vamos a volverlo a realizar. Entonces, vamos a utilizar la fórmula convencional de la molaridad para efectos de estos cálculos. Sabemos que aquí es donde vamos a introducir la masa en la ecuación del porcentaje peso. Por otro lado, en la ecuación del porcentaje peso-peso tenemos que este es igual a la masa de soluto entre la masa total. Ya hemos explicado esto por qué. Por 100, esa masa total la podemos sustituir con la fórmula de la densidad, multiplicando la densidad por el volumen, ¿verdad? Al principio del video te mostré por qué hacemos esto, entonces no escatimamos más. Densidad total, volumen total por 100, ¿verdad? Entonces, de aquí despejamos para la masa y entonces la masa va a ser igual a porcentaje peso-peso por la densidad total, por el volumen total. Esta densidad y este volumen hace alusión al del frasco, por supuesto, ¿verdad? Y todo esto dividido entre 100, ¿no? Por supuesto, sustituimos el valor de esta masa aquí. Entonces vamos a poner esa sustitución acá. Vamos a hacerlo acá. La molaridad, entonces va a ser igual, fíjate, porcentaje peso-peso por la densidad de la mezcla, la densidad del frasco, por el volumen de la solución del frasco que tú debes de sacar. Fíjate, entre 100, todo esto está dividido entre el peso molecular por el volumen. Ahora, este volumen de aquí, como estamos enfocándonos en el frasco nada más y estoy olvidando por un momento lo de mi solución que deseo preparar, este volumen es el volumen del frasco, por supuesto, es el volumen final, es el volumen de la mezcla. Entonces, para efectos de esto, ya sabes que se va a reducir. Entonces, ya sabes más o menos cómo te va a quedar esto. A ver, aquí déjame acomodar la M centrada. Eh, Bien, entonces extremos con extremos. En los extremos estarán el porcentaje peso-peso. Ya te mostré cómo se desarrolla bien esta ecuación, ¿no? Así que puedes pasar a mirar, te invito a mirar ese video para que pues, no tengas duda con respecto a esto. Aquí ya te lo muestro de manera rápida, que además que al principio de este mismo video pues, obtuvimos una ecuación más o menos similar, aunque no reducimos el volumen aquí, pero aquí sí lo hicimos porque estamos hablando de un mismo frasco, no de dos frascos distintos, ¿verdad? Bien, y entonces encuentro que para calcular la molaridad dado el porcentaje peso, pues tengo que sustituir estos datos en esta ecuación, ¿no? Entonces el porcentaje peso es 37, la densidad de la solución o del frasco es 1.18 gramos sobre mililitro, ¿verdad? Todo esto lo dividimos entre el peso molecular que es 36.4579, porque ya lo calculamos anteriormente, gramos mol, y esto está multiplicado por 100, ¿no? Entonces hacemos esto en la calculadora para resolver. Bien, y entonces escribimos, a ver, voy a abrir un paréntesis para que la calculadora no nos haga otra cosa. 37 por 1.18, porque voy a utilizar el comando formal de división, o bueno, este símbolo de aquí, entre, también abrimos otro paréntesis, 36.4579 por 100, ¿no? Esto nos da un valor de, vamos a utilizar cuatro cifras significativas, es decir, vamos a truncar hasta el 7 como lo hemos venido haciendo, ¿no? Entonces sería 0.01197, ¿no? Entonces 0.01197, ¿bien? ¿Qué unidades me va a quedar esto? Entonces vamos a hacer nuestro correspondiente análisis de mención. Aquí rapidito, ¿no? Aquí, mira, gramos van a quedar en el lado opuesto, este mol va a quedar en el numerador, este mililitro en el denominador. Entonces, mol
sobre mililitros, ¿no? Sé que tengo que convertir este mililitro a litro, entonces convertirlo es multiplicar esta cantidad por 1000, ya te lo he explicado, entonces es correr básicamente 3 unidades o 3 lugares el punto hacia la derecha, entonces esto va a quedar en 11.97, por lo tanto la molaridad de este frasco va a ser 11.97 mol sobre litro, ¿verdad? Ahora, estamos hablando únicamente de la molaridad de este frasco. Bien, ahora sí podemos utilizar esta ecuación o esta relación o este principio para hallar el volumen que debo de sacar de esa botella para agregarlo en mi matraz aforado de 100 mililitros, ¿verdad? Y preparar finalmente con una concentración de 6 molar, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a despejar este volumen porque yo te había dicho que ese volumen es el que se va a ocupar. Vamos a hacer el despeje aquí. El volumen, que tengo que sacar del frasco inicial, ese hace referencia a ese subíndice I, va a ser igual a la molaridad por el volumen final entre la molaridad inicial, que es la molaridad del frasco, ¿no? Entonces, el volumen que tengo que sacar del frasco y ahora sí, no me queda más que sustituir. Y para este caso no es menester utilizar las unidades de raíz ni convertir ninguna unidad a otra. Entonces puedo utilizar las unidades tal cual me las dan. Aquí 100 mililitros, ¿verdad? Toda vez que se van a reducir. Y aquí abajo escribimos 11.97. Fíjate, como arriba puse molar, simplemente abajo también pongo molar, ¿no? Yo sé que molar entre molar se van a reducir la unidad y no me resta más que realizar esta operación en la calculadora. Bien, realizar entonces la operación en la calculadora dice que hay que multiplicar 6 por 100, ¿sí? Y esto dividirlo entre 11.97, ¿no? Y esto corresponde a un volumen de 50.12, ¿no? 50.12. Ya sabes que el resultado va a quedar en mililitros, entonces pues ahí le ponemos mililitros. Entonces quiero que notes la diferencia entre uno, otro y este procedimiento. Saca tú tus propias conclusiones, observa el resultado que obtuvimos en el procedimiento inicial o en la primera solución, compáralo con el del segundo y tú decides cuál es el camino que quieres elegir para resolver este tipo de situaciones, sobre todo en el laboratorio, ¿no? Que es donde interesa. Bien, ahora sí, por mi parte esto sería todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.